Bueno, la malaria jóvenes es la parasitosis más importante en el mundo. Es la principal parasitosis también aquí en Colombia. Es la que tiene más casos asociados y también mayor número de muertes cuando hablamos de enfermedades causadas por parásitos. Es causada por parásitos que pertenecen al grupo de los apicomplexa, y ya vamos a recordar en un momento esas características de los apicomplexa. Aquí de fondo lo que vemos en esta imagen es un extendido de sangre periférica, que es uno de los exámenes que se puede hacer para identificar formas del parásito. Estas formas que estamos visualizando acá son formas intracelulares que tienen la capacidad de invadir los glóbulos rojos y que se observan al microscopio y nos permiten hacer un diagnóstico. Para el año 2016, aquí, la Organización Mundial de la Salud reportó alrededor de 216 millones de casos, y este tipo de estadísticas se mantienen, realmente no ha bajado mucho la prevalencia de malaria en el mundo. Se estima alrededor de 445.000 muertes al año, y el mayor número de casos y de muertes se observa en el continente de África. Las zonas que ustedes ven en el mapa de al fondo en azul son todas las regiones donde hay actualmente transmisión activa de esta enfermedad. Las zonas que ven los países en verde son países que han iniciado procesos para la erradicación y control de la malaria, y después de muchos años de hacer un programa de control han logrado frenar o controlar realmente la transmisión de esta enfermedad. En África se estima que cada 2 minutos muere un niño por causa de la malaria. Sin embargo, las condiciones en África son muy particulares. Allá hay un problema de base que es la desnutrición, y eso pone aún más en riesgo, más vulnerables a que esta población se enferme por diferentes microorganismos y que su mortalidad sea tan elevada. En Colombia, nuestro país tiene 3 grandes macrofocos de transmisión activa de esta enfermedad. El primer macrofoco, este primer macrofoco implica las regiones de Urabá, Bajo Cauca y el sur del departamento de Córdoba. Aquí estaríamos nosotros. Otro macrofoco es todo lo que es la costa pacífica, implicando los departamentos del Valle del Cauca, de Chocó y de Nariño. Y otro tercer macrofoco es la Orinoquía y la Amazonía. En este mapa, donde ustedes vean las zonas más oscuras, de un café más oscuro, es porque hay un mayor número de casos allí. Sin embargo, ustedes ven que hay colores claritos por todo el territorio nacional y que están bastante dispersos. Alrededor anualmente estamos reportando unos 40.000 casos de malaria al año, y esta enfermedad se clasifica en malaria complicada y malaria no complicada. La mayoría de los casos, como ustedes pueden ver, obedecen a casos de malaria no complicada, y existe otro número importante asociado a malaria complicada, donde hay una alta mortalidad que se ve en estos casos. Históricamente, en los últimos 10 años, estos son los departamentos que siempre se encuentran en los 5 primeros lugares con el mayor número de casos en nuestro territorio nacional. Está Chocó, Nariño, Córdoba, Antioquia, Guainía. A veces entran otros departamentos y pueden, digamos, estar cambiando de lugares, pero estos departamentos siempre están, digamos, presentes en los departamentos con mayor número de casos asociados a malaria. En nuestro departamento de Córdoba, esta parasitosis está distribuida en todos los municipios. Sin embargo, en el sur de nuestro departamento, donde está Tierra Alta, Valencia, Puerto Libertador y Montelíbano, es donde más se concentra el número de casos de malaria.
por los grupos que están allí al margen de la ley, que son los que más padecen en estas zonas malarias. El ambiente, el ecosistema permite el desarrollo de los insectos vectores que transmiten este parásito. Sin embargo, estos circulitos que ustedes ven acá, que están entre azules y rosados, nos indican los rosados la presencia de Plasmodium vivax, que es una de las especies, y Falciparum están en azul o pueden estar combinados. En nuestro departamento, ustedes podrían apreciar que la especie que predomina es vivax. Tenemos mayor número de casos por Plasmodium vivax en nuestro departamento en diferentes municipios. En Colombia es diferente. En Colombia el parásito que más número de casos tiene es Falciparum sobre vivax, y aunque a veces tiende, dependiendo del momento epidemiológico, pueden llegar como a nivelarse y a representar a nivel nacional como el mismo número de casos. Para el 2018, el departamento de Córdoba reportó o aportó a nivel nacional alrededor de 6.000 casos de malaria, de los cuales 4.600 fueron por Plasmodium vivax, 1.394 por Falciparum, y también hay casos donde el mismo individuo puede tener malaria por dos especies de parásitos diferentes, en este caso vivax y Falciparum en nuestro departamento, lo cual se conoce como malaria mixta. Y en ese año se reportaron alrededor de 39 casos de malaria mixta. La malaria complicada, jóvenes, y ya lo vamos a ir viendo con detenimiento, hay unos criterios ya establecidos por la Organización Mundial de la Salud de cuáles son ese tipo de complicaciones. En Colombia, las principales complicaciones que se reportan son a nivel hematológico, donde encontramos anemia severa, trombocitopenia severa principalmente, seguido de insuficiencias hepáticas, insuficiencia pulmonar, renal, y dentro de estas otras pueden haber algunos pocos casos de malaria cerebral que se reportan, complicaciones en mujeres embarazadas, en distrés respiratorio, no, el distrés está en pulmonar, aquí está acidosis metabólica, entre otras que ya vamos a mencionar más adelante. Entonces la malaria, o también conocido como paludismo, es una enfermedad causada por parásitos del grupo de los apicomplexa. El género que la causa es Plasmodium, y de Plasmodium existen alrededor de 125 especies de este parásito que pueden infectar reptiles, monos y otro tipo de mamíferos, dentro de ellos incluido el hombre. Hasta ahora se conocen, hay 5 especies que afectan principalmente al hombre. El más prevalente a nivel mundial es Plasmodium falciparum, luego viene Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi. Estas últimas dos especies, Plasmodium cynomolgi y Plasmodium simum, son especies de Plasmodium que afectan principalmente a primates. Y ¿por qué las puse en este grupo? No sé si ustedes han escuchado que todos los intentos de desarrollar una vacuna contra la malaria, los modelos experimentales que utilizan son primates. Entonces, en algunas regiones donde estaban haciendo pruebas con estas vacunas, los trabajadores o personas que estaban en contacto con primates llegaron a desarrollar casos de malaria por estas dos especies. No es algo común y se consideró en este momento una transmisión zoonótica. ¿Por qué lo traigo acá? Si bien no son las prevalentes en el hombre, hay que alertarnos de que puede presentarse este tipo de zoonosis y que también se puede causar este tipo de malarias por otras especies que no son las reconocidas normalmente. Estas especies tienen características epidemiológicas y distribuciones geográficas muy diferentes. Por ejemplo, en África, donde se concentra el mayor número de casos, allí la especie que prevalece es Plasmodium falciparum. En América, la especie más prevalente es
Plasmodium vivax, y en Asia también. Ahora bien, yo les digo, en América Latina prevalece vivax, pero entonces uno tendría que mirar con detenimiento cada uno de los países donde hay transmisión, cómo está sucediendo en Brasil, cómo sucede en Venezuela, en Ecuador, en Colombia. Estos porcentajes, dependiendo de las especies, podría tener variaciones. Las características clínicas también que se derivan de cada una de estas especies son diferentes. De hecho, sus condiciones biológicas son diferentes. Me voy adelantando, pero por ejemplo, Plasmodium falciparum es un parásito que tiene la capacidad de infectar todo tipo de glóbulos rojos. Independientemente de la edad del glóbulo rojo, puede invadir todos los glóbulos rojos, y eso le confiere a que genere una mayor parasitemia y a que sea el responsable del mayor número de casos de complicaciones y de mortalidad en el mundo. Plasmodium vivax, que es el segundo parásito más prevalente en el mundo, tiene una restricción en cuanto a la invasión de glóbulos rojos. Plasmodium vivax únicamente tiene la capacidad de invadir glóbulos rojos jóvenes, que los llamamos reticulocitos. Entonces, las parasitemias en Plasmodium vivax no son tan altas. Sin embargo, hoy en día se sabe que hay otros mecanismos que se asocian a esta especie que están relacionados con el desarrollo de complicaciones, pero que no son tan frecuentes como lo son con falciparum. Entonces, a lo largo de la clase iremos viendo como características diferentes de este tipo en las especies. Otra cosa muy importante es la resistencia a los medicamentos. Es diferente por cada una de las especies, y esa resistencia, hoy yo les puedo dar razón de cuáles son los perfiles de resistencia de estos parásitos a los antimaláricos, pero eso no quiere decir que en 1, 2, 3, 4, 5 años el panorama pueda ser muy diferente. Por decir uno de los ejemplos, el primer medicamento que se distribuyó comercialmente o que se utilizó para tratar la malaria hace más de 60 años fue la cloroquina, y con eso se empezaron a tratar malarias causadas por Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax, y funcionaba bastante bien. Hoy en día, al 2020, la Plasmodium falciparum logró desarrollar resistencia o desarrollar mecanismos que pudieran resistir la acción de la cloroquina. Hoy en el 2020, la cloroquina no es un fármaco que se utilice para tratar a Plasmodium falciparum porque ya no le hace absolutamente nada. Sin embargo, este medicamento hoy en día todavía se sigue utilizando para Plasmodium vivax porque aún es efectivo para tratar malarias por esta especie. El ciclo de vida, yo se los había anticipado cuando hablamos de parásitos oportunistas, que iba a ser un poco complejo. Recuerden que estamos hablando de parásitos apicomplexa que tienen la capacidad de reproducirse de manera sexual y asexual. Y adicionalmente nos sale otro participante en este ciclo de vida, un participante muy importante, que es un mosquito que pertenece al género Anopheles. El ciclo de vida lo vamos a comenzar contando por acá. Esta es una hembra porque este papel protagónico en la malaria únicamente lo llevan a cabo las hembras de estos mosquitos. Ellas son hematófagas, se alimentan de sangre, necesitan el hierro que está en esa sangre para llevar a cabo la producción de sus huevos y futuras crías. Entonces, esta hembra, vamos a suponer acá que está infectada con el parásito, tiene sus glándulas salivares, la forma infectante para el hombre del parásito, que es los esporozoitos. Entonces, cuando esta hembra pica a esta persona, está succionando sangre, pero al mismo tiempo abre sus glándulas salivares y libera de las glándulas salivares los esporozoitos. De esta manera, los esporozoitos van a ser literalmente inyectados en la piel de esta persona, en el torrente sanguíneo. Luego la mosquita se va y dentro de esta persona entonces van a quedar inoculados los esporozoitos, que es la forma infectante para el hombre. Estos esporozoitos
algunos permanecen en la dermis, se estima que alrededor de unos 30 minutos. Van a iniciar un camino realmente dirigidos hacia el hígado. Digamos que podemos decir que tiene un tropismo por las células hepáticas. Hay otros esporozoitos que van a ser arrastrados por el torrente circulatorio y pueden llegar a los ganglios linfáticos, donde se va a iniciar un proceso de respuesta inmune temprano, podríamos decir. Estos esporozoitos, cuando llegan a las células hepáticas, entonces invaden la célula hepática, tienen esa capacidad de invadir el hepatocito. Y en el hepatocito infectado van a empezar su diferenciación. La siguiente forma se denomina esquizonte. El esquizonte es una forma del parásito que va a ser responsable de la replicación o reproducción asexual por un mecanismo de reproducción múltiple. Ese mecanismo se da dentro de las células hepáticas y de ese esquizonte se van a formar los merozoitos, que es la siguiente forma. Cuando ya este esquizonte está tan lleno, ya se ha replicado mucho, la célula literalmente estalla y van a quedar libres en circulación los merozoitos. ¿Cuántos merozoitos pueden salir? Varía dependiendo de la especie. No sé si yo lo tengo acá. Bueno, más adelante creo que está en otra diapositiva. Pero salen miles de merozoitos. Estos merozoitos son muy importantes porque son la forma del parásito responsable de la invasión a los glóbulos rojos. El merozoito invade el glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo se va a diferenciar en otra forma que se llama trofozoito inmaduro o anillo, que tiene esta forma circular. Estos trofozoitos inmaduros, algunos se van a convertir en trofozoitos maduros. Estos trofozoitos maduros posteriormente en esquizontes. Aquí tendremos lugar otro momento de replicación asexual. Estos esquizontes sanguíneos van a dar origen a merozoitos y estos merozoitos nuevamente pueden infectar otros glóbulos rojos. Sin embargo, hay otros trofozoitos inmaduros que se van a diferenciar en células presexuales, que son los macrogametos y microgametos, que ya los habíamos mencionado en la clase de oportunistas, y estas serían las células presexuales del parásito. Hasta ahí terminaría, digamos, la historia del parásito en el hombre, pero ¿qué pasa cuando estas células sexuales del parásito están circulando en la sangre y viene otro mosquito, otro Anopheles hembra, pica a esta persona y en la sangre que se lleva este mosquito van los micro y macrogametos? Este insecto se va a infectar y ya más adelante veremos qué es lo que va a pasar dentro del Anopheles hembra cuando se infecta con estos parásitos. En conjunto, todo este ciclo que se desarrolla en el hombre se conoce como ciclo esquizogónico. Si se dieron cuenta, la replicación del parásito que se da dentro del hombre es solamente asexual. Y este ciclo esquizogónico en el hombre tiene dos partes. Una que involucra la replicación o lo que sucede en el hígado, que se conoce como ciclo preeritrocítico o ciclo exoeritrocítico. Y tenemos otra parte que se conoce como ciclo eritrocítico. En nuestros pacientes, el ciclo preeritrocítico es asintomático. Digamos que eso estaría siendo parte del periodo de incubación. Y ya cuando se empiezan a observar síntomas en nuestros pacientes es porque ya se desarrolló el ciclo eritrocítico de este parásito. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctora, ¿esos gametocitos tienen alguna vía o qué sucede con ellos después? O sea, teniendo en cuenta que ahora van a pasar a los mosquitos, en la sangre, ¿qué podrían ocasionar o qué es de ellos? Aparte de que posteriormente van a seguir pues la otra vía.
No, en el hombre, digamos, ellos no van a causar ni a tener ninguna repercusión en el humano. Ninguna. Ellos van a quedar en circulación y después de un tiempo, si no son succionados por un mosquito, pues van a desaparecer. Y ellos no van a ser, digamos, responsables de ningún tipo de sintomatología. Los gametocitos. La sintomatología va a derivar básicamente de las formas intracelulares hemáticas, que son estos que están acá, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Diga. ¿me puede recordar cuál es el ciclo que no presenta manifestaciones clínicas? Lo que se da en el hígado, que es el ciclo preeritrocítico o exoeritrocítico. Desde que ingresa el parásito, todo esto que sucede, esta replicación en el hígado, el paciente no tiene sintomatología, es asintomático. Los síntomas se empiezan a ver acá, en el ciclo eritrocítico. Revisen esta diapositiva y denme un minuto, ya regreso con ustedes. Regresé. ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? Sí, doctora, ¿qué es el criptozoito? El criptozoito es una forma intermedia que mencionan algunos autores, pero realmente no es muy relevante en mi opinión para el proceso, para el ciclo de transmisión, por eso lo vamos a obviar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a recordar aquí cuántas formas del parásito tenemos. Cada una de estas formas ustedes tienen que estar muy pendientes de entender cuál es la función biológica del parásito dentro de este ciclo de vida. Iniciamos con esporozoitos, esquizontes tisulares. A estos que están en el hígado se le conocen como esquizontes tisulares. Los merozoitos, trofozoitos inmaduros, trofozoitos maduros, esquizontes hemáticos, gametocitos, macro y microgametocito. Hasta ahí son las formas del parásito que se observan en el ciclo que se llama ciclo esquizogónico. Doctora, o sea que ¿cómo se podría decir que ese ciclo entra primero entra la sangre, luego al hígado y otra vez vuelve a la sangre a multiplicarse? Bueno, realmente aquí donde ingresa, estos esporozoitos no tienen la capacidad de invadir glóbulos rojos. Ellos van a utilizar el torrente sanguíneo para viajar, sí, y llegar a las células hepáticas, pero estos esporozoitos no hacen proceso de invasión. En cambio, estas formas de acá, el morozoito, sí es importante que tengan en cuenta que es un ciclo intracelular. Todo esto está sucediendo dentro del glóbulo rojo. ¿Ok? Sí, doctora. Vale.
Bueno, se estima que cada anófeles hembra, cuando hace una picadura, si está infectada, obviamente, esta hembra, va a inocular alrededor entre 50 a 100 esporozoitos en una sola picadura. Estos esporozoitos, como nos lo muestran un poco mejor en la imagen, van a permanecer algún tiempo en la dermis y habrán unos, o la gran mayoría, van a irse por vía linfática a buscar el hígado, perdón, por vía sanguínea, se van a ir a buscar el hígado. Pero algunos otros, como nos lo muestran aquí donde dice número 4, pueden ser arrastrados por circulación y pueden llegar a los ganglios linfáticos más cercanos. Dentro de los ganglios linfáticos más cercanos, es importante que ustedes sepan que desde esta etapa inicial de la infección o temprana en la infección, se va a empezar a desarrollar una respuesta inmune. Va a haber una presentación de antígenos acá. Desde acá se empieza a alertar al sistema inmunológico que algo está pasando, se empiezan a estimular células linfocitos CD4, CD8, producción de citoquinas, producción de componentes inflamatorios. Eso es importante porque eso puede, en cierta medida, o ayudar a controlar la infección, o cuando hay una respuesta exacerbada, como lo veremos más adelante, esto nos puede llevar a complicaciones en nuestros pacientes. Acá entonces nosotros vemos nuevamente cómo está siendo inoculado. Esta estructura del mosquito que ustedes ven acá, que parece una aguja, se llama probóscide. Entonces aquí, por esta estructura, esta hembra se alimenta de sangre, pero también de esta parte de las glándulas salivares, los esporozoitos que son inoculados en la dermis. Estos esporozoitos, los que inician la migración hacia el hígado, pues van a hacer toda una travesía por este órgano, van a atravesar las diferentes barreras celulares que van encontrando por el camino, incluso atraviesan células de Kupffer y al final, propiamente en las células hepáticas, pues se va a instaurar este esporozoito y va a empezar ahí a formarse el esquizonte tisular. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos o cuál es el periodo de incubación desde que ingresa un esporozoito hasta que se completa todo el ciclo hepático o ciclo preeritrocítico? Varía dependiendo de la especie. Miren, aquí arriba en azul está para Plasmodium falciparum nigroblesi más o menos 2 semanas, para Vivax u ovale de 2 a 3 semanas, para Malariae más de 18 días. La cantidad de merozoitos que se pueden producir al finalizar ese periodo de incubación, ¿cuántos pueden estar siendo liberados? Depende también de la especie, pero se estima que alrededor entre 10.000 y 30.000 merozoitos son producidos en 2 semanas. Cuando ya se producen los merozoitos, que son las células responsables de la invasión a los glóbulos rojos, esta forma del parásito, los merozoitos, es la forma más estudiada en el mundo entero. ¿Por qué razón? Porque muchos investigadores, muchas personas consideran que si logran bloquear, inhibir, detener la invasión del merozoito al glóbulo rojo, pues pueden detener la infección. Entonces muchos candidatos de vacunas apuntan a evitar este proceso. Aquí está el esquizonte hemático liberando merozoitos. Miren la disposición y miren la forma del merozoito. Ya más adelante viene otra diapositiva donde se ve más grande, pero parece una gotica de agua. Tiene una punta más finita y a través de esa puntica, de ese estrecho del parásito, es que va a entrar en contacto con la membrana del glóbulo rojo y luego se va a formar una vacuola parasitófora de la misma membrana del glóbulo rojo y de esta manera logra ingresar el merozoito.
Luego viene la siguiente forma del parásito, que son los anillos. Este proceso de formación de anillos o trofozoitos inmaduros dura alrededor de 5 horas. Luego vienen los trofozoitos maduros, que se forman alrededor, digamos, de unas 20 horas, pero hay, digamos, estadios intermedios allí. Luego viene la formación de los esquizontes hemáticos. Entonces acuérdense que el esquizonte es la estructura o la forma del parásito responsable de la multiplicación del parásito por un mecanismo asexual, múltiple o esquizogónico. Y todo esto se da al interior de los eritrocitos. Y si ustedes están muy concentrados en la diapositiva y están mirando, se darán cuenta que la membrana del glóbulo rojo se modifica. Miren la membrana del esquizonte, se va a convertir en una membrana irregular, va a ser una membrana de glóbulo rojo y en sí la célula del glóbulo rojo va a sufrir muchas modificaciones estructurales y funcionales que ya vamos a ver. Y esas modificaciones va a conllevar a que este tipo de estructura, cuando están los esquizontes, se adhieran a diferentes tejidos, como sanguíneo, cerebro o incluso la placenta. Y esta adherencia puede ir formando un acúmulo de células parasitadas y generando obstáculos o obstrucciones en la microvasculatura. Y eso va a tener unas consecuencias clínicas que ya vamos a ver. Estos glóbulos rojos que están parasitados tienen la capacidad de exhibir en su membrana, en la membrana del glóbulo rojo, proteínas específicas del parásito. Dentro de ellas la más famosa es esta en el caso de Plasmodium falciparum, que es la proteína de membrana 1 de eritrocito de Plasmodium falciparum, que se exhibe en la membrana del glóbulo rojo parasitado. Esto le confiere, digamos, más adherencia del parásito a los ciertos tejidos, pero también lo hace visible al sistema inmunológico y se van a desencadenar anticuerpos específicos contra estas proteínas del parásito que están exhibidas en el glóbulo rojo. Estos son los trofozoitos jóvenes vistos en un extendido de sangre periférica. Aquí si hacemos un acercamiento, este es la membrana del glóbulo rojo, este es el parásito, lo que ustedes ven teñido más oscuro es el núcleo del parásito, este centro que se ve clarito es una vacuola digestiva del parásito que no tiene la capacidad de absorber el colorante, y esto que vemos un morado un poco más claro sería el citoplasma del parásito. ¿Por qué lo denominan anillo? Porque cuando lo vemos al microscopio pareciera que el centro estuviera vacío y tuviera una forma de anillo, pero realmente no es que esté vacío, es que hay una gran vacuola digestiva que no toma el colorante. Esto es un esquizonte en extendido de sangre periférica. Si hacemos un acercamiento, si se fijan, esto está dentro de un glóbulo rojo. Aquí se alcanza a ver todavía la membrana del glóbulo rojo. Cada puntico que ustedes ven acá, es una cromatina, es un núcleo que se estará rodeando de una membrana y que va a formar más adelante un merozoito. Cada puntico que ustedes ven ahí se va a convertir, cuando la célula se rompa, el número de merozoitos que salgan de los esquizontes hemáticos varían también dependiendo de la especie. Si es falciparum o vivas puede variar, más o menos está entre 8 a 32 merozoitos, dependiendo de la especie. Les decía que el merozoito es la célula más estudiada de Plasmodium en general, tanto en vivas como en falciparum, porque los autores, muchos investigadores creen que si bloquean la entrada de este merozoito al glóbulo rojo, podríamos tener una excelente vacuna contra la malaria. Tiene esta estructura piriforme. Recuerden que estamos hablando de células eucariotas. Como células eucariotas, pues hay estructuras que ustedes ya reconocen, como núcleo, nucleolo, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, rugoso. Pero existen otras estructuras muy propias de los apicomplexa,
como son estas de acá, que parecen como unas peritas, se denominan róptrias. Estas que nos tienen coloreadas de rojo se denominan micronemas. Y aquí en el extremo apical, estas estructuras de acá se llaman anillos polares. Estas tres estructuras, róptrias, micronemas y anillos polares, son muy características de los apicomplexa en este estadio del parásito. Y ya se sabe por muchos estudios que son estructuras fundamentales que participan en el proceso de adherencia a invasión al glóbulo rojo. De estos merozoitos, no solamente se conoce su ultraestructura, se conoce cuáles son las proteínas que conforman su membrana. Hay muchísimas, alrededor de 300 en vivas y creo que se duplican en falcíparo. De todas esas proteínas que se han estudiado, estas que les estoy poniendo en esta diapositiva se conoce que son fundamentales en el proceso de adherencia e invasión al glóbulo rojo, que son la proteína de membrana 1, que es AMA1, proteína de unión, la proteína de superficie 1, proteína de superficie 3, las róptrias y los micronemas. Estas proteínas son fundamentales, son las que van a entrar en contacto con lo que hay en el glóbulo rojo para poder hacer el proceso de invasión. Acá, en esta diapositiva, quiero recalcar ese proceso, la disposición del merozoito, el tipo de ubicación, que es por el extremo apical, donde él va a estar en contacto con la membrana del glóbulo rojo, porque los micronemas, los anillos, son fundamentales. Entonces es importante recalcar esa disposición y recordarles que la entrada se hace por el extremo apical del parásito. En el caso de... van a haber receptores en los glóbulos rojos que van a permitir la entrada del parásito. En el caso de Plasmodium vivax, uno de los receptores fundamentales es el antígeno DOFI, que interactúa con las proteínas de membrana de Plasmodium vivax, del merozoito de Plasmodium vivax, y que va a permitir la entrada del parásito. Hay, por ejemplo, una población africana y otro tipo de poblaciones que carecen naturalmente de este tipo de antígeno del DOFI, y son personas que son inmunes naturalmente a la malaria causada por Plasmodium vivax. No les da malaria por Plasmodium vivax. Ok. Y estos son los gametocitos de Plasmodium vivax vistos al extendido sangre periférica, que tienen esta estructura como un pequeño platanito acá. Lo que se ve más oscuro sería el núcleo y el resto es el citoplasma. En un microscopio convencional pues no se alcanzaría a ver más que eso. En esta diapositiva están los diferentes estadios y formas del parásito que se observan en el humano. Entonces acá vemos trofozoitos jóvenes o llamados anillos, trofozoitos maduros, esquizontes inmaduros, esquizontes maduros, gametocitos hay macho y hay hembra. En la primera línea está falcíparo, vivax, malariae y ovale. Quiero que sean muy detallistas y que miren muy bien que cada una de estas estructuras, por cada una de las especies, tiene formas diferentes. Por ejemplo,
En el caso de Falciparum, los anillos jóvenes son anillos de una forma muy regular, tienen un citoplasma mucho más fino, son más pequeños, son bien redonditos. En el caso de Vivax, estos trofozoitos inmaduros son un poco más grandes, son más irregulares, se llaman ameboides. Pueden observarse en ciertos estadios punticos en el citoplasma, que son granulaciones que se dan por cada una de las especies y tienen ciertas coloraciones. Miren en el caso de los gamitocitos, pues los de Falciparum son muy característicos, pero ya los de Vivax, Malariae y Ovale, aunque tienen diferencias, no son tan fáciles de reconocer. ¿Por qué les muestro esta diapositiva? Porque los bacteriólogos, microbiólogos, los microscopistas son personas que se tienen que capacitar y formar y ser expertas en distinguir estas formas de microscopio, porque acá sí es fundamental que a ustedes les indiquen cuál es la especie del parásito que tiene ese paciente, porque el tratamiento, el manejo clínico es muy diferente dependiendo si es Falciparum, Vivax, Malariae u Ovale. Y si en el laboratorio se equivocan dándoles a ustedes la especie, eso podría conllevar a incluso causarle la muerte al paciente por un mal manejo en el tratamiento, un mal manejo clínico. Entonces es importante apoyarse mucho en el laboratorio, hacer un buen equipo de trabajo con el personal del laboratorio cuando se vaya a diagnosticar malaria para no incurrir en ciertos errores. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿Siguen conectados o se fueron? Profe, una Dígame. inquietud. Entonces, ¿por qué uno en esas zonas tropicales, como por ejemplo la costa pacífica, tienen unos test de prueba rápida? ¿Qué pasa allí con esos test de prueba rápida si no se llevan directamente a un laboratorio? Bueno, ahorita cuando hablemos de diagnóstico aparecen las pruebas rápidas. Si en ese momento no responde a tu pregunta, ¿me la vuelves a hacer? Ok. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Las manifestaciones clínicas en los pacientes derivan principalmente de las alteraciones que se generan en los glóbulos rojos por la invasión de los merozoitos. Los glóbulos rojos van a sufrir alteraciones estructurales y funcionales. Dentro de estas alteraciones está el aumento de la citoadherencia. Se van a empezar a producir o se van a empezar a manifestar en la membrana del glóbulo rojo proteínas que los van a hacer más, que les van a permitir adherirse mucho más a los tejidos. De la misma manera, cuando se inicia una infección por Plasmodium falciparum, aún no se conoce muy bien el mecanismo, pero se sabe que en ciertos tejidos, en el endotelio vascular, por ejemplo, se expresan en mayor cantidad moléculas de adhesión celular. Entonces eso va a favorecer que estos glóbulos rojos se peguen más fácilmente. Un glóbulo rojo parasitado es una célula que pierde elasticidad. Los glóbulos rojos son las células más elásticas que tenemos para que puedan atravesar por todos estos circuitos circulatorios que tenemos, por vasos, vénulas, arterias, microcapilares, etcétera, que eso lo saben ustedes mejor que yo. Entonces, son células muy elásticas para que puedan transportarse por sin llegar a generar obstáculos. Pero cuando estas células están parasitadas, esta membrana se vuelve mucho más rígida. Y si esto se vuelve más rígida, esto va a conllevar a que se generen obstrucciones de glóbulos rojos parasitados. Un glóbulo rojo parasitado es una célula mucho más frágil, se destruye más fácilmente, se lisa más fácilmente. Y al destruirse los glóbulos rojos, pues entonces vamos a tener pérdida de hemoglobina, vamos a tener anemia,
anoxia, entre otros, en nuestros pacientes. Déjenme mover esto para acá. Un glóbulo rojo parasitado, pues, depende si es frágil, si se destruye más fácil, vamos a tener un cuerpo donde el transporte de oxígeno esté disminuido por esa razón. Estas protuberancias que se forman en los glóbulos rojos parasitados, estas montañitas que se ven, se conocen como NOPs. En esas montañitas es donde se está exhibiendo, donde se está produciendo, o más bien exportando las proteínas específicas de Plasmodium falciparum, como esta, en el caso de que fuera Falciparum vivax también lo hace, y esas proteínas expresadas en esta membrana lo van a hacer visible al sistema inmunológico. Como dentro de este glóbulo rojo pues tenemos parásitos, seres vivos, pues estos seres vivos también tienen procesos metabólicos donde se van a liberar toxinas que pueden generar efectos, digamos, secundarios al hospedador. En el caso de los antígenos, hace referencia a cuando se exhiben este tipo de proteínas propias del parásito en la membrana del glóbulo rojo, van a actuar como antígenos y van a desencadenar pues una respuesta inmunológica que ya complementaremos en un momento. Esta diapositiva está muy bien explicada en el libro de parasitosis y como ustedes se van a leer muy juiciosos ese capítulo, pues van a reforzar esto y no es tan difícil como pareciera. Esto es lo mismo que yo les estaba hablando hace un momento. Tenemos acá el parásito, un merozoito que está infectando al eritrocito, lo está invadiendo. Y en esta primera línea vemos las características que les acabé de mencionar que le suceden a un glóbulo rojo parasitado. Es una célula que pierde su elasticidad, pierde su capacidad como de formarse. Es una célula donde se aumenta su adherencia. Es una célula que pierde la capacidad de transportar oxígeno, es una célula que se vuelve frágil, es una célula que libera toxinas y que produce antígenos en la superficie de la membrana. Entonces miremos por parte qué va pasando. Si la célula pierde elasticidad y se vuelve más adhesiva, eso va a fomentar el bloqueo capilar. Se van a ir pegando al endotelio vascular estos glóbulos rojos parasitados y van haciendo un obstáculo en esa microvasculatura, pero ahí no solamente van a quedar retenidos glóbulos rojos parasitados, también los que no estén parasitados van a quedar ahí obstaculizando e incluso plaquetas también van a quedar ahí agregadas. Entonces eso genera un bloqueo capilar y un bloqueo capilar se traduce en la producción de anoxia, en daño hepático, en que se puede observar ictericia, disminución de albúmina. Voy a dejar hasta ahí. Si se pierde transporte de oxígeno, conlleva anoxia. Ya vimos que puede conllevar un daño hepático. También puede llegar a producir una vasodilatación y esta a su vez una hipotensión. Si un glóbulo rojo se vuelve mucho más frágil, se produce una lisis de esa célula. Esa lisis se puede traducir en anemia, la anemia obviamente en anoxia, e incluso la pérdida de hemoglobina se puede ver reflejada en la orina. La liberación de toxinas del parásito conlleva a vasodilatación. La presencia de antígenos en estos glóbulos parasitados va a conllevar a que el sistema inmunológico produzca anticuerpos específicos, a que se desencadene una respuesta inmunológica, que se formen complejos inmunes antígeno-anticuerpo y que dependiendo de la localización de estos complejos, por ejemplo, si es en el riñón, se puede desarrollar cuadros de nefritis, se puede alterar la producción de células o moléculas de la cascada del complemento y eso puede conllevar a que el paciente tenga una coagulación intravascular diseminada y esto producir hemorragias. Fíjense mi cursor, aquí debajito por donde dice bloqueo capilar, como hasta acá, anoxia, hemoglobinuria, complejos inmunes, acá, en este pedazo de acá. De acá hacia arriba, jóvenes, es digamos todo lo que le va a pasar a cualquier persona que se infecte con Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum
y digamos que tenga una malaria no complicada. Pero ya cuando empieza aquí a aparecer daño hepático, insuficiencia hepática, edema pulmonar, nefritis, edema cerebral, insuficiencia renal aguda, estamos hablando, todo esto que acabo de mencionar último, esto sería cuadros de malaria complicada que pueden conllevar en algunos casos a la muerte. No todas las personas que padezcan una infección por Plasmodium se les va a traducir en un daño hepático o en un edema pulmonar o en insuficiencia renal o insuficiencia hepática. No a todos les pasa eso. Cuando sucede, estamos hablando de malaria complicada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Eso fue porque entendieron todo, porque no entendieron nada su silencio. Doctora, ¿podría repetirnos el último pedazo? Lo que les decía es que lo que está hasta bloqueo capilar, anoxia, anemia, disminución del complemento, digamos que es la patogenia natural de una infección por Plasmodium vivax o falciparum. Y que eso se traduce en una malaria, digamos, no complicada. Pero cuando ya se empieza a apreciar daño hepático, una insuficiencia hepática, insuficiencia renal, edema pulmonar, edema cerebral, en ese caso ya estaríamos hablando de malaria complicada. Y en esa malaria complicada hay personas que pueden llegar a fallecer. Doctor, una pregunta. Y en la parte de malaria complicada, o sea, ¿qué microorganismo o qué género Plasmodium lo da? Cualquiera puede causar malaria complicada. Sí es cierto que el mayor número de casos de malaria complicada en el mundo está asociado a Plasmodium falciparum, sí. Hace algunos años, estoy hablando como hace más de 10 años, que decían que Plasmodium vivax no causaba malaria complicada y decían que era una especie benigna, pero eso ya hoy en día se sabe que no es así, que Plasmodium vivax, por otros mecanismos diferentes a los de falciparum, también puede llegar a causar cuadros de malaria complicada. Claro, no son tantos como en falciparum, pero sí lo causa. Y oval y malaria también ya hay reportes de casos complicados por estas especies. Pero el que más prevalece es falciparum, por decir algo. Si yo tengo 100 casos de malaria complicada, de esos 100 casos, 70 serán por falciparum, 20 por vivax y 10 entre ovale y malariae. Pues en Colombia, ¿no? O en América. Porque esto podría ser diferente en África o en la India o en Asia, podría ser diferente. Doctora, Dígame. en el caso de la malaria complicada, ¿esta se da a largo plazo? O sea, no se da enseguida, porque primero tiene que darse bloqueo capilar y anoche y todo lo demás, ¿no? No es a largo plazo como otras enfermedades. La malaria, los pacientes son sintomáticos más o menos entre el 7º día al día número 10 de infección. Y hay personas que se complican a los 15 días, ya pueden tener malaria complicada. Pero, doctora, ¿a qué se debe esta malaria complicada? O sea, ¿hay algo que cambie con la malaria que no está complicada o algo así? Como en todas las enfermedades que hemos hablado, existen diferentes tipos de factores. Hay factores asociados al parásito, factores asociados al hospedero. Entonces, en este caso, ¿de qué puede depender que un paciente padezca o no malaria complicada? De la carga parasitaria, de la respuesta inmune de la persona, la especie. Hay más probabilidad de que sea complicada si quien infectó fue falciparum que vivax.
y de la respuesta inmune sobre todo. Vamos a ver que la inflamación está muy relacionada, incluso de la zona geográfica en la que esté. Las personas, por ejemplo, en Tierra Alta, que es una zona muy endémica en malaria, no son muchos los casos complicados de malaria. Pero si ustedes van allí a estas personas y les preguntan cuántas veces en su vida han tenido malaria, hay personas que han tenido 20, 30 veces malaria en su vida y otras dicen que ya ni se acuerdan cuántas veces han tenido malaria, porque esta es una enfermedad que no protege completamente, que si te da, te vuelve a dar, cada vez que estés expuesto en contacto con el parásito, te vuelve a dar. ¿Qué se sabe por ahora? Que las personas, por ejemplo, que viven en estas áreas endémicas, de tantas veces que entran en contacto con el parásito, tienden a generar una inmunidad, ¿cómo sería el término más apropiado? Como una tolerancia inmunológica. No es que no te dé, sino que te da la infección, pero ya es mucho más leve y casi no llega a complicación. Pero, por ejemplo, si ustedes meten una persona de Europa en Tierra Alta y lo enfrentan a esa malaria, hay un altísimo porcentaje que esa persona fallezca la primera vez que le dé malaria, porque su sistema inmunológico nunca lo ha visto. Ya le doy la palabra. Ahora, la mortalidad está asociada principalmente en niños y en mujeres embarazadas, cuyos sistemas inmunológicos sabemos que no están funcionando al 100%. Entonces hay muchísimos factores que deben influir para que se dé una malaria complicada o no. Ahora sí le doy la palabra a quien iba a preguntar. Profesora, con respecto a lo de los complejos inmunes, digamos que el daño y las manifestaciones que ellos producen se da más que todo porque se acumulan en sitios, ¿cierto? Sí, acumulación de complejos inmunes. Y esos complejos inmunes pueden ir generando lesiones a ese tejido. Y esas lesiones pueden causar respuestas inflamatorias y esa respuesta inflamatoria exacerbada puede traducir en complicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a continuar acá. Una persona que tenga malaria y que sus glóbulos rojos estén infectados van a estimular la producción de citoquinas por parte de los linfocitos y de otro tipo de células. Esa producción de citoquinas principalmente o inicialmente proinflamatorias son las que están asociadas a la fiebre, que es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes con malaria, pero también esta respuesta inflamatoria va a ayudar a que se activen las células del endotelio vascular. Cuando estas células se activan, producen más proteínas de adherencia que van a facilitar que estos glóbulos deformes o infectados se adhieran al endotelio. Y esa adherencia que sucede en ciertos tejidos o en ciertos órganos como cerebro o pulmones conlleva manifestaciones complicadas de la malaria. Las alteraciones de las células endoteliales de la pared vascular va a alterar los procesos de coagulación. Se pueden presentar fugas vasculares y alteraciones en general de la perfusión sanguínea. Y eso puede conllevar a infiltración de leucocitos en el parénquima tisular y traducirse en manifestaciones complicadas como malaria cerebral, que en Colombia hay casos pero muy bajos. Por ejemplo, en África la malaria cerebral es una de las complicaciones más prevalentes y sobre todo por Plasmodium falciparum. Podemos también, este mecanismo que les menciono acá está relacionado con el desarrollo de malaria placentaria. Este parásito atraviesa la placenta, se generan adhesiones de este parásito
y esto va a tener ciertas consecuencias que ya se las menciono más adelante. A nivel pulmonar, la localización de estos parásitos puede conllevar a un cuadro de distrés respiratorio agudo, que si no se maneja adecuadamente puede conllevar a la muerte del paciente. Esta respuesta inflamatoria también va a alterar tanto el hígado como los riñones, pulmones también, causando pues complicaciones que traducen manifestaciones clínicas. Aquí. Estas citoquinas inflamatorias está asociada también con la lisis de glóbulos rojos y con favorecer la adhesión de aquellos que están infectados. Incluso se ha visto que estas citoquinas proinflamatorias van a conllevar a que se generen alteraciones en la eritropoyesis en la médula ósea. Esto que les estoy presentando acá, jóvenes, es una hipótesis, digamos, o un mecanismo fisiopatológico asociado a la malaria que es reciente, más o menos en los últimos, no sé, 8 años, y eso es reciente para todo lo que hay que demorar estudiando esto, donde se cree que la respuesta inflamatoria exacerbada, tanto en Plasmodium vivax como en Falciparum, están mediando las complicaciones que se observan en estos pacientes. Es decir, no solamente la presencia del parásito, sino la respuesta inflamatoria que éste genera puede conllevar a que se compliquen o se alteren ciertos órganos. Esto que está acá responde un poco la pregunta que hacía el compañero. Hay factores asociados al parásito, como la especie. Obviamente, Falciparum tiende a causar causas más graves, porque Falciparum tiene la capacidad de infectar glóbulos rojos de todas las edades. Vivax tiene restricción, solo infecta reticulocitos. Por ende, la tasa de multiplicación va a ser mucho más alta en Falciparum que en Vivax. Hay variaciones genéticas, cierto tipo de proteínas que puede producir una u otra especie que lo puede hacer, digamos, entre comillas, más poderoso que otro. Hay algunas especies que tienen una tasa de mutación o de recambio de proteínas de superficie más alta que la otra. Factores asociados al hospedero, la edad, que tiene relación con las defensas. Ustedes saben que en los extremos de la vida las personas son más vulnerables. El género, los hombres parecen ser más propensos a desarrollar malarias complicadas, seguramente por sus oficios o profesiones tiene algo que ver. Las razas también, la genética de los pacientes. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de la anemia falciforme como un mecanismo genético que previene la infección por Vivax. ¿Recuerdan eso? Espero que sí. Eso tiene que ver con condiciones genéticas y hay otros ejemplos. Condiciones crónicas, entonces si las personas tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión, son fumadores, pueden ser más propensos a desarrollar malaria complicada. Si hay coinfecciones también, no solamente coinfecciones entre el mismo plasmodio, que es lo de la malaria mixta, que les mencionaba en una de las primeras diapositivas, sino también coinfecciones con otro tipo de microorganismos. Por ejemplo, en Córdoba es muy frecuente encontrar pacientes que tengan dengue y malaria al mismo tiempo. Malaria con leptospirosis también es frecuente en nuestra geográfica. No sé, probablemente malaria y SARS-CoV-2 también. Dentro de muy poco tiempo empiecen a salir publicaciones de coinfecciones de estos microorganismos. Entonces, eso, digamos, va a ayudar a que se generen malarias complicadas o no, o estará relacionado. Incluso hay factores ambientales que se suman a esto, como por ejemplo condiciones climáticas. Si bien en nuestro país no tenemos propiamente las estaciones, pero tenemos épocas de lluvia y épocas más secas, y hay unas que favorecen más la reproducción de insectos, y entre más insectos vectores hayan, entre más anófeles se produzcan, pues hay mayor probabilidad de transmisión de este parásito a los humanos. La capacidad vectorial, dentro de anófeles realmente hay muchos insectos que podrían potencialmente ser transmisores de este parásito. Dentro de anófeles hay varias especies de anófeles, pero hay unas que no son capaces de transmitir el parásito,
o que lo transmiten muy débilmente. Hay otras que son mejores vectores y que transmiten mayor número de esporozoitos y lo hacen mucho más fácilmente. Y otra que no tiene que ver directamente con factores ambientales, pero que es importante mencionarla, es el acceso al sistema de salud. Hay personas, casos que conozco en Tierra Alta, en Puerto Libertador, personas que se enferman con malaria, que se van a agravar, pero para poder llegar a la cabecera municipal a ser atendidas, son personas que tienen que ir 3 horas por lancha, 2 horas a caballo, media hora caminando para poder llegar a ser atendido. Todo esto dificulta que la persona pueda recibir una atención oportuna y que al no recibir esta atención oportuna, pues vaya a tener más riesgo de desarrollar una malaria complicada. Entonces, todos estos factores, jóvenes, que están acá, están relacionados con que cuando hay una infección por Plasmodium, una persona puede desarrollar una malaria asintomática, una malaria no complicada o una malaria complicada. Podríamos decir que la malaria es una enfermedad multifactorial y que tenemos diferentes contextos involucrados para este tipo de resolución clínica. En una malaria, dígame. Tengo una pregunta. En algunos casos se ha dicho que la malaria pues repite, o sea, ¿por qué se debe a eso? Repite porque no es una enfermedad que te deje linfocitos B de memoria. No es una enfermedad que genere inmunidad de memoria. Entonces, al no dejar inmunidad de memoria, siempre que el parásito entre en tu organismo, nuevamente podrías presentar sintomatología. Si ustedes se han dado cuenta de las infecciones que hemos hablado de parásitos a lo largo del semestre, no hay ninguna que ustedes puedan decir, me dio una vez y no me vuelve a dar. De hecho, todas las que hemos visto hasta ahora, todas les pueden dar muchísimas veces en su vida, siempre y cuando entren en contacto con el parásito o estén expuestos a ciertos factores de riesgo. Son muy pocas las enfermedades causadas por parásitos que generen inmunidad de memoria. De las que hemos visto hasta la fecha, ninguna. Todas repiten. Ahora, como les decía hace un momento, en el caso de malaria, cada vez que repite, lo que se ha visto en los estudios que se han hecho es que repite, pero ya no da tan fuerte. Puede dar muy leve, puede dar como una gripa y generalmente entre más repita, menos complicaciones se generan. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sí, yo tengo una. En el caso de lo que está hablando de la genética creo que era genética de las personas que tienen esta anemia, usted solamente mencionó al Vivax. O sea, lo que quiere decir que los otros sí pueden infectar a esta célula sanguínea. En el caso de la anemia falciforme, solamente previene malaria por Vivax, porque cuando se deforma el glóbulo rojo se pierden antígenos indispensables para la unión de Vivax a la membrana del eritrocito, pero le podría dar malaria por falciparum o por malariae, por ejemplo, porque los receptores que permiten el ingreso de cada especie son diferentes. Ah, ok, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Cuando tenemos malarias asintomáticas, pues bueno, su nombre lo dice, son personas que no desarrollan ningún tipo de sintomatología y hay una muy baja parasitemia, o sea, una baja cantidad de... Por ahí se abrió un micrófono. Yorley, creo que es el tuyo, revisa. Que se abrió un micrófono por ahí. Bueno, hay una baja parasitemia, es decir, una baja cantidad de parásitos circulando en sangre periférica. Incluso si se hace el diagnóstico por la muestra de sangre, que es una gota gruesa, que ya lo vamos a ver, puede que salga la gota gruesa negativa,
pero si yo hago una PCR, que es una reacción en cadena de la polimerasa por biología molecular, puede que me dé positiva, porque la sensibilidad de esta técnica es mucho más alta que la de la microscopía. Los pacientes asintomáticos, pues digamos, para ellos no es grave porque no tienen sintomatología, porque no se van a complicar y porque después de unos días, incluso sin tratamiento, su sistema inmunológico termina resolviendo el proceso infeccioso. Pero los pacientes asintomáticos son un problema enorme cuando queremos hablar de controlar la malaria en un área geográfica. ¿Por qué? Porque estas personas se vuelven portadores silenciosos del parásito y es más difícil, digamos, controlar la infección en esas áreas geográficas. Entonces, es muy importante siempre tener presente a estas personas asintomáticas, porque en los países donde se ha querido empezar, digamos, un programa de control o erradicación de la malaria, el principal objetivo de estos programas tiene que ser estas personas, porque las sintomáticas, pues por su sintomatología se pueden encontrar y tratar, pero las que no tienen síntomas es muy complejo. Y una persona que tiene infección por Plasmodium puede desarrollar entonces una malaria no complicada y una complicada. La mayor parte, ustedes se dieron cuenta que como el 90% de los casos, por lo menos aquí en Colombia, son malarias no complicadas, personas que padecen fiebre, escalofríos, sudoración, cefaleas, algunos síntomas gastrointestinales, mialgias, artralgias, náusea, vómito, anemia, esplenomegalia. Vuelvo y recuerdo algo que ya había dicho. No quiere decir que una persona que tenga malaria le presente este listado completo de manifestaciones clínicas que acabé de leer. No todas al tiempo. Lo más característico es que sea fiebre, cefalea y escalofríos. Es como la tríada más característica en malaria. Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a lo que usted está hablando de que ya de estos pacientes que presentan estas manifestaciones, pues he mirado muchos comúnmente. ¿Y qué pasa con esos pacientes que son asintomáticos, que no toman nada, que simplemente presentan eso? Dice, no, esto debe ser paludismo. Pues lo he visto. Esto puede ser paludismo y cogen un poco de hierba, se hacen unos baños y toman unas cosas y ya. O sea, ¿qué manifestaciones hace eso en el cuerpo de ellos al no ser tratado? O sea, ¿le puede traer complicaciones más adelante o no pasaría nada? Depende de la parasitemia y de la respuesta inmune del paciente. Hay personas que tienen estos cuadros leves y que se toman esto y realmente puede ser que sea por las hierbas o cosas medicinales que se haya tomado, que le funcione, o puede ser que haya sido el sistema inmunológico. No quiero decir que las terapias con planticas sean malas, tampoco digo que son buenas, no me malinterpreten, porque realmente las plantas tienen muchos poderes medicinales. De hecho, muchos de los medicamentos que tenemos, incluso para la malaria, fueron extraídos de principios activos de diferentes plantas que han atravesado, digamos, por un proceso. No sé exactamente qué pasaría en estas personas que mencionas, como te digo, puede que en algunas funcione, puede que en otras no funcione. ¿Qué casos he conocido yo? He conocido casos donde las personas sanan, pero he conocido casos de personas que llegan a los 15, 20 días al hospital o que son remitidos porque ya vienen complicados, y cuando se hace la indagación del paciente, ¿qué pasó? Son personas que trataron de medicarse o de automedicarse con este tipo de remedios caseros y que no lograron mejorarse, y que esperan y dejan pasar el tiempo, y ya cuando acuden a un sistema de salud ya vienen muy complicados, y a veces ya vienen tan complicados que no se les puede salvar la vida. Entonces pueden pasar esos dos panoramas. Y lo que tú mencionas se ve muy frecuentemente en la población, sobre todo en las personas que viven en áreas rurales, en veredas, es muy frecuente que hagan este tipo de prácticas. Bueno, y tenemos entonces malarias complicadas. La Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Salud de Colombia, con el Ministerio de la Protección Social, tienen una guía. Yo se las dejé en Canvas, está la guía para el manejo clínico del paciente con malaria, y ahí están muy discriminadas
cuáles son las condiciones clínicas y de laboratorio para decir que un paciente tiene malaria complicada o no. Cuando un paciente presenta cualquiera de las siguientes manifestaciones que ustedes ven acá, coma, convulsiones, hipoglicemia, cuando hablamos de un conteo de glicemia menor de 40 miligramos decilitro, choque, falla renal aguda, edema pulmonar, acidosis metabólica, anemia severa, trombocitopenia, hemorragias espontáneas, coagulopatías, hiperpirexia e hiperparasitemia. Para esto hay unos valores que vienen más adelante. Si una persona, yo ya sé que la persona tiene malaria, ya se le hizo el diagnóstico de malaria, y además de saber que tiene malaria, presenta cualquiera de estas que ustedes ven acá, se consideraría como un paciente con malaria complicada. No tienen que ser todas al tiempo. Con que tenga una de esas, ya estaríamos hablando de malaria complicada. Y eso que saben aquí que me hizo falta acá, insuficiencia hepática, habría que incluirlo en este cuadro. En los primeros días, después del periodo de incubación... Doctora, disculpe, insuficiencia hepática. ¿De qué tipo? Hepática, nos faltó en este cuadro. Aquí falta hepática. Los primeros síntomas después del periodo de incubación son dolor de cabeza, debilidad, fatiga, dolor en articulaciones, malestar general. Es muy frecuente que se observe, digamos, escalofríos, frío muy intenso durante 30 minutos, luego que este síntoma de escalofríos cese y la persona ingrese en un periodo febril que puede durar de 6 a 8 horas, con temperaturas por encima de los 38, y que luego esta temperatura descienda, digamos, abruptamente. Y venga un periodo asintomático. Miren acá a su lado derecho tenemos Vivax, Falciparum y Malariae. Cada pico nos muestra un incremento de temperatura, es decir, fiebre, y nos está señalando como los días. Entonces miren que es frecuente que en Vivas tenga, digamos, el pico 1 de temperatura, descienda, al siguiente día la persona en el día 2, día 3 se sienta normal, no tenga fiebre, no tenga nada, luego al tercer día vuelva a aumentar la temperatura. Esto está directamente relacionado con el ciclo de vida y con los ciclos preeritrocíticos del paciente. En Plasmodium por falciparum, digamos, es un poco más, mire que la fiebre no tiene un descenso tan marcado, sí desciende pero se va a mantener como una febrícula. Y aquí en Malariae, este pico entre fiebre y fiebre es mucho más amplio, entre 2 y 3 días. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida de Malariae se desarrolla cada 72 horas, mientras que el de Vivax y Falciparum cada 48 horas. Signos de peligro en un paciente. Ya ustedes saben que su paciente tiene malaria, ya ha sido diagnosticado. Signos de peligro: acidosis metabólica, anemia severa, que es un conteo de menos de 7 gramos decilitro de hemoglobina, que lo observaríamos en el cuadro hemático. Hipoglicemia, en Colombia dicen el INS, menos de 60 miligramos decilitro, y la Organización Mundial de la Salud dice 40 miligramos decilitro. Falla renal aguda, esto se hace o se ayuda pues con parciales de orina, cuantificación de creatinina y BUN, y el edema agudo de pulmón con radiografía, la determinación de ciertos tipos de electrolitos podrían ayudar a diagnosticar esto. Aquí en esta diapositiva, que ustedes la tienen que leer después con detenimiento, está, digamos, los valores de cada uno de estos análisis que se deben hacer y cómo dan si está, digamos, aumentado o si se diagnostica una malaria complicada. Miren, por ejemplo, acá donde dice falla renal aguda, la Organización Mundial de la Salud tiene en cuenta la cuantificación de creatinina en suero, y si esa cuantificación da por encima de 3 miligramos decilitro y hay un conteo de parásitos mayor a 100.000, estaríamos hablando de una falla renal. En Colombia, por eso tienen que revisar la guía también, en Colombia nosotros tenemos un valor menor acá, es a partir de 1.5 miligramos decilitro.
de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los parámetros para saber si malaria vivax o noblesi, si una persona cuando está infectada por estos parásitos tiene una malaria complicada o no, esto es lo único que aparece en esa guía de la Organización Mundial de la Salud. Y en Colombia realmente tampoco es más clara. De hecho, sé de muy buena fuente que desde uno de los grupos del Instituto Nacional de Salud se viene adelantando la actualización de la guía de atención clínica al paciente de malaria. La última versión disponible, que fue la que les puse en Canvas, es de hace 10 años exactamente. Sé que ya están trabajando en la actualización y que van a venir, digamos, algunas consideraciones especiales para VIVAX. Se han hecho estudios en Colombia y muchas personas sugerimos que deben haber unos criterios diferentes para VIVAX y para Falciparum para hablar de complicación, ya que si bien pertenecen al mismo género, tienen un comportamiento biológico muy diferente. Entonces, digamos que se aproxima una reforma a esto. Bueno, voy a dejar hasta acá. Ya viene programado el quiz que tenemos en Canvas. La próxima clase terminamos. Acuérdense dónde quedamos. Todavía nos hace falta realmente bastante. Pero igual prefiero que esto sea con calma, que tengan tiempo de asimilarlo, porque el tema es muy importante, jóvenes. Es indispensable, por favor, que lean el capítulo de malaria y que saquen tiempo para hacer las lecturas complementarias que les dejé. De la guía de atención clínica al paciente está disponible gratis en internet, igual se las compartí, es extensa, de ahí que quiero que le presten muchísima atención a el tratamiento por antimaláricos. Eso no está, digamos, tan completo en los libros, y lo que los rige a ustedes para dar tratamiento en antimaláricos en Colombia es lo que está en la guía. Entonces, sobre todo esa parte de tratamiento lo vamos a tomar y nos vamos a seguir por lo que está plasmado en esa guía. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, doctora, todo ok. Por ahora no. Yo creo que dentro de 8 días no voy a hacer el quiz, vamos a hacer la actividad que les dije con las 2 lecturas complementarias de malaria complicada por VIVAX y la de malaria en el embarazo. Y vamos a dejar el quiz de malaria para dentro de 15 días. ¿Listo? Profe, ¿puedes repetir lo de la actividad otra vez? Que yo no la escuché bien. Hay, dentro de todas las lecturas complementarias que les puse en Canvas, hay una que habla de malaria complicada por VIVAX y hay otra que habla de malaria en el embarazo. Esas 2 lecturas las van a hacer muy juiciosamente. Dentro de 8 días yo voy a terminar la parte de la clase que me hace falta, que eso va a ser como en la primera hora, y en la segunda hora vamos a socializar estas lecturas. Ojalá sea algo voluntario y que no me toque a mí empezar por lista a llamar a cada grupo. Lo voy a hacer por grupos de acuerdo a los grupos que ya quedamos definidos hoy. La idea es que por lo menos una persona de cada grupo haga una participación y me colabore con esa socialización de las lecturas. De lo contrario, pues yo empezaría a llamar lista y pienso dar una nota de esa participación dentro de 8 días a todos, pues, pero lo voy a hacer por grupo porque no alcanzo a llamar a los 65. ¿Listo? Ah, ok, doctora, gracias. El próximo lunes es festivo. Ay, no, no me diga eso. Sí, señora, sí le digo. Día de la raza. Y no podemos hacer clases. Yo sí puedo. Mejor Yo para también, mejor. Yo también puedo hacer clase. La verdad no quiero atrasarme en esto. Lo que puedo... A ver, voy a hacer la propuesta. No quiero atrasarme en clases, y menos en este tema que es tan importante. Les hago la propuesta de que hagamos la clase más tardecito, puede ser a las 8 para que no madruguen tanto. Sí, doctora, yo pienso. Y entonces hacemos clase de 8 a 10. Ya si de pronto tienen esa misma idea con micro, porque sé que algunos ahorita salen para clase de micro, entonces hablen con su profe que empieza más tardecito, porque si nos vamos a gastar dentro de 8 días las 2 horas. ¿Hay alguna persona que tenga alguna objeción con hacer la clase dentro de 8 días?
doctora, solo será la clase, ¿verdad? ¿Cómo? Será solo la clase, o sea, ese día solo vamos a hacer clase. Si su pregunta es si hay quiz, no hay quiz, pero sí voy a tomar nota de participación de lo de la socialización de los 2 artículos. O sea que todos tienen que estar para la nota. ¿Hay alguna objeción con esto, chicos? ¿Alguien tiene alguna